Buenos días con todos y con todas. El día de hoy hablaremos sobre la contextualización de los 50 estándares como una propuesta integradora de aplicación de los estándares de calidad educativa al sistema de educación intercultural bilingüe. En el Acuerdo Ministerial 0045-A-2020. Ámbito EIB Ecuador. Estándares 55 estándares. Instrumento, matriz de aplicación en el CECIF. Bueno, como estructura y enfoque de la EIB tenemos la adaptación de los 55 estándares nacionales de calidad. Asegura que el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, MOSEIP y el Suma Causa y Buen Vivir no quedan relegados a un plano de traducción, sino de verdadera asimilación de saberes. Los 55 estándares analizados se distribuyen en tres actores fundamentales del sistema educativo: gestión escolar, 18 estándares; procesos directivos institucionales; desempeño directivo, 21 estándares; liderazgo y acompañamiento del territorio; y desempeño docente, 16 estándares; didáctica situada y saberes ancestrales. Bueno, DICI, organización institucional, estándares de calidad nacional, oferta del servicio según autorización de creación. ¿Cómo se ve un CECIF contextualizado? Oferta alineada al instrumento de planificación simplificado, IPS de la nacionalidad. Ejemplo práctico e territorio. Se garantiza que el CECIF ofrezca educación en la lengua de la nacionalidad local, quichua, shuar, de acuerdo a su entorno. Proyecto educativo, PI, construido participativamente. PI. ¿Cómo se ve en un CECIF contextualizado? PI comunitario alineado con el plan de vida de la comuna y el MOSEIF. Ejemplo práctico en el territorio: reuniones del Consejo de Planificación Escolar, incorporación YACCHAI para definir las metas del desarrollo identitario local. Procedimientos académicos y administrativos. Normativas adaptadas a las realidades agrarias y climáticas locales de la Amazonía o la Sierra. Establece un cronograma escolar flexible que respete los tiempos de siembra y cosecha. Cuya Raimi, Capac Raimi. Administra el funcionamiento según la oferta oficial. Dirección gestiona la distribución de aulas unidocentes o pluridocentes en el territorio rural. El líder de la institución asigna recursos equitativos a la educación inicial bilingüe, integrando nidos lingüísticos comunitarios. Implementa el PI institucional. Dirección coordina la ejecución de metas bilingües con el cabildo comunitario. El director ejecuta mingas trimestrales planificando para la evaluación los aportes pedagógicos de los comuneros del plan de vida. Supervisa procedimientos administrativos. Seguimientos administrativos adaptados a la presencia del docente y distancia geográfica. El líder controla bitácoras mensuales de docentes viajeros que deben trasladarse por la vía fluvial en comunidades amazónicas. Pasamos al DICI, desarrollo profesional. Estándares de calidad nacional, capacitación profesional del personal en general. Como se ve en un CECIF contextualizado: capacitaciones enfocadas en el MOSEIP, didáctica bilingüe y etnomatemática.
Ejemplo práctico en territorio: ejecución de un programa interno de autoformación para el rescate y enseñanza de la botánica local ancestral, acompañamiento pedagógico a docentes, currículo de reflexión docente, enfocados en el aprendizaje intercultural, planificación de reuniones mensuales de docentes para modelar guías de aprendizaje que incluyan cantos rituales en la lengua nativa, reconocimientos de méritos alcanzados del personal, inclusión de méritos por aportes a la investigación lingüística o comunitaria, reconocimientos formales al docente que publica un glosario pedagógico de territorios técnicos, tradición al idioma local. Gestiona actividades de capacitación, gestión con universidades o instituciones interculturales para certificar docentes. El directivo inscribe al 100% de la planta docente en un diploma virtual de lenguas ancestrales vulnerables. Monitorea acompañamiento pedagógico docente, fichas de observación áulica que evalúan el uso real de las lenguas maternas en clase. El director realiza observaciones al aula registrando si se respeta el porcentaje de uso bilingüe en las explicaciones. Aplicación del reconocimiento de méritos institucionales, reconocimiento comunitario público del personal frente a la asamblea local. El líder integra pergaminos de guardia de la lengua a docentes destacados durante las fiestas de la comunidad. Práctica de incapacitaciones para mejorar su práctica. El docente asiste activamente al taller de suficiencia lingüística en el CI. El docente completa el curso oficial de pedagogía del MOSEIP y reestructura sus contenidos en el aula pluridocente. Aplica estrategias de mejora recomendadas. Implementación de la didáctica vivencial sugerida en los currículos pedagógicos. Un docente reajusta su clase de ciencias naturales tras recibir feedback sobre cómo guiar una expedición en la chacra. DI-CI. DI-C4. Información de recursos. Estándares nacionales, registros administrativos, seguros, como se ve en un CECIP, archivos de matrículas detallando las autoidentificación étnica e idioma del hogar. Ejemplo práctico en el territorio: base de datos comunitaria, fiscal y digital protegida con el mapeo sociolingüístico o familiar del CECIP. Lineamiento comunitario interna. Uso de la asamblea, mingas de idiomas maternos como vías oficiales. Uso de megáfono comunitario y emisora de radio locales bilingües para anunciar actividades escolares. Optimizar infraestructura y recursos. Uso pedagógico de laboratorios naturales comunitarios, selva, ríos, cerros. Se habilitan y mantiene la chacra escolar como el laboratorio biológico central del CECIP. Servicios complementarios de calidad. Alimentación escolar con pertinentes alimentaria andina amazónica local. Inclusión de productos de la zona, yuca verde, machica, en los menús en coordinación con los padres. Coordinación, gestión, información institucional. Director asegura el resguardo de actas de juntas de curso bilingües de forma segura. Implementación de portafolios físicos en cabañas seguras para evitar daños por humedad
selva. Verificación, lineamientos de comunicación. Directivo vigila el bilingüismo en todas las actas circulares y comunitarias. Revisión de actas oficiales de clasificaciones y reportes de aprendizajes para padres traducidos al idioma materno. Rendición de cuentas de la gestión. Asamblea de rendición de cuentas oral bilingüe frente a toda la comunidad local. Director expone de manera dialógica y abierta a los logros pedagógicos y económicos ante la comunidad general. Verifica uso óptimo de recursos. Supervisión de que los materiales lúdicos del CEIB se utilizan activamente en el aula. Director audita el uso de telares y abacos de conteo, conocido como Yupana, en la aula de nivel primario. Supervisa servicios complementarios, control de entrega y uso de uniformes con pertinencia cultural de la nacionalidad. Director gestiona la dotación de anacos y fajas originarias, respetando la vestimenta tradicional autóctona. Registra información de labor docente. Registra evaluativa estructurado en base a las 4 fases del conocimiento del MOSEIF. Docente integra en su portafolio el avance cualitativo en cada dominio de aprendizaje de los niños. Comunica oportunamente resultados. Diálogo de aprendizaje en el hogar con tutores en su idioma originario. Docente realiza vistas domiciliarias mensuales a familias alejadas de cordilleras para reportar avances. Emplea recursos del medio. Uso de recursos locales y naturales para el modelo de saberes abstractos. Uso de semillas de guairuro o mullos tradicionales para enseñar patrones lógicos y aritmética elemental. D2C1, enseñanza y aprendizaje. Planificación curricular oficial. PCI adapta en el currículum de EIB y saberes locales. Estructuración curricular que define unidades didácticas basadas en el ciclo vivencial de la luna y medicina natural. Evaluación del aprendizaje estudiantil. Evaluación basada en la superación de dominios de saberes por nivel. Portafolios dinámicos donde el estudiante demuestra de manera práctica el dominio de una técnica agrícola local. Supervisa PCA de los docentes. Control de la planificación curricular anual. Integren saberes comunitarios. Director certifica que los PCA incluyan la biodiversidad de la selva y cantos tradicionales de la nacionalidad. Supervisa microcurriculadores docentes. Verificación del uso de las 4 fases del conocimiento del MOSEIF en cada planificación. Revisión de planificaciones microcurriculares, confirmando la inclusión de la fase de aplicación y creación. Evalúa la práctica pedagógica áulica. Observación del bilingüismo activo y uso de metodologías interculturales. El director evalúa el docente logra articular una clase de historia concentrando hechos mundiales y memorias locales oral. Monitorea evaluación institucional. Vigilancia de las fechas de superación de dominios frente al calendario agrofestivo. Líderes revisan planificaciones del portafolio asegurando
que las evaluaciones no coincidan con cosechas familiares importantes. D2, C1, Enseñanza y Aprendizaje 2. Elabora PCA con los lineamientos del PCI. Planificación curricular articulando ciencias occidentales e indígenas. Diseño colaborativo de unidades de matemáticas usando geometría andina, chacana como eje transversal de año. Elabora microcurriculares basados en PCA. Planificación microcurricular organizada con las guías de aprendizaje integrados. Estructuración de guías que partan de la observación directa del río para explicar los estados físicos de la materia. Suficiencia de conocimiento del docente. Certificación de suficiencia lingüística y dominio de la cosmovisión local. Docente aprueba su evaluación lingüística nacional en lengua originaria para dictar cátedra con pertinencia identitaria. Aplica estrategias de enseñanza de la micro. Uso de las didácticas activas, dialógicas e intergeneracionales en el aula. Desarrollo de proyectos vivenciales donde ancianos y sabios comunitarios son traídos al aula para narrar historias territoriales. Ambiente estimulador del aprendizaje, aulas decoradas con simbologías, mapas y herencias vivas de la nacionalidad. Uso de los rincones lúdicos dedicados a la arcilla, el tejido artesanal y la biblioteca de narraciones míticas ilustradas. Evalúa logros de aprendizaje, evaluación integral y formación respeta los ritmos singulares de vida. Prueba de superación de dominios basadas en la resolución colectiva de problemas comunales reales planteados por el docente. D2, C2, consejería y refuerzos. Consejería estudiantil, DC, de calidad. Acompañamiento psicopedagógico, respetando valores culturales de crianza de las familias. Tratamiento de conflictos familiares, mediado por el diálogo respetuoso sin agredir las costumbres del territorio. Lineamientos de refuerzos académicos, estrategias de nivelación bilingüe integradas en la comunidad, espacios de estudio cooperativo donde estudiantes mayores actúan de tutores de los más pequeños en su lengua nativa. Supervisa DC institucional. Dirección asegura el cumplimiento de la inclusión sin discriminación cultural. El director supervisa plan de consejería asegurando la derivación correcta de estudiantes con dificultades en castellano. Coordinación en el refuerzo pedagógico. Organización de horas de tutoría personalizadas respetando tareas de la huerta familiar. El director asigna espacios de refuerzo fuera de las horas de clases comunitarias del apoyo familiar mutuo y implementa recomendaciones del DC. Docente adapta metodologías para estudiantes como necesidades de inclusión cultural o lingüística. El docente adapta materiales visuales potentes para que niños con dificultades de comprensión oral asimilen la teoría. Ejecutan refuerzos académicos directos. Nivelación continua de saberes mediante actividades lúdicas dialógicas. Uso de juegos de cálculos integrados en la chacra para nivelar matemáticas en niños con retraso pedagógico. D3. Convivencia y vínculos de cooperación. Convivencia armónica y democrática.
Código de convivencia sustentando en los códigos éticos de la comunidad. Regulación institucional bajo los principios ancestrales morales del Ama Quilla, Ama Yuya y Ama Shiwa. Organismos interculturales operativos. Consejería comunitaria escolar con paridad de representación local. Constitución del gobierno comunitario de la escuela con la presencia del cabildo de padres de familia. Vínculos de cooperación externa. Alianza de mutuo beneficio con GATS locales, centros de salud y comunidades. Convenio firmado con el cabildo comunal para capacitar a los niños en elaboración de artesanías de paja toquilla. Socialización de códigos de convivencia, difusión oral, asamblearia del contenido tradicional, idioma originario. El director convoca a una asamblea general de la comunidad para discutir oralmente los lineamientos de convivencia. Supervisa los organismos institucionales, acompañamiento a los comités de padres para asegurar participación activa. El líder asesoral al consejo de sabios en la mediación de un conflicto vecinal situado dentro de la escuela. Coordina vínculos de cooperación, articulación de actividades docentes vinculadas a la preservación identitaria. Planificación de brigadas de rescate de leyendas orales que recorren las casas de ancianos de la zona. Promueven la convivencia armónica. Fomenta el del summa causa en el respeto mutuo e intercultural diario. El docente mantiene situaciones de conflictos en aula, propiciados asambleas de diálogo restaurativo pacífico. D4. Seguridad escolar y gestión de riesgo. Gestión de riesgo institucional. Plan de reducción de riesgos que responde a emergencias geográficas rurales. Mapeo de zonas vulnerables de inundación de ríos o deslizamientos de cerros andinos cercanos al CECIF. Coordina planes de riesgo y seguridad. Coordinaciones lógicas con líderes comunitarios frente a simulacros preventivos. Uso del instrumento tradicional de alarma comunitaria, churu o bombo, para anunciar una simulación de evacuación. Ejecuta protocolos de emergencia, rutas de evacuación planificadas en lanchas o senderos seguros. Docente, guía la evaluación de niños de inicial bilingüe hacia colinas altas frente a posibles crecidas repentinas de ríos. Comunica vulneración de derechos. Detección temprana y reporte ético de violencia con enfoque de género y pertinencia cultural. El docente informa de forma inmediata el director y activa la red de protección cantonal frente a sospechas de violencia física.